Así es momento de que comencemos con la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día lunes. Hoy vamos a tener una conversación con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, pero comencemos poniendo algunos puntos en contexto de los temas que vamos a abordar esta mañana. El presidente Salvador Sánchez Serén y su Consejo de Ministros han puesto en marcha el plan de cambios en materia económica, social y de seguridad para los próximos 10 meses rumbo a las elecciones presidenciales de 2019. Desde que el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados de las elecciones legislativas y municipales en los que la derecha salió fortalecida y el FMLN perdió parte de su fuerza política al obtener solo 23 diputados, el Ejecutivo anunció una serie de cambios para responder al mensaje de la población. El Plan 10 está relacionado con una revisión de los subsidios en servicios de agua potable, energía eléctrica y gas propano que la actual administración recortó, y en la mejora de la entrega de medicamentos y de atención a los ciudadanos en las instancias gubernamentales. Ya que el plan comprende mejoras en servicios de salud, es de traer a colación lo que está ocurriendo con un crédito para construir el nuevo Hospital Rosales, estancado en la Asamblea Legislativa. Cabe destacar que el Ministerio de Salud, a través de un comunicado divulgado en redes sociales, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la construcción del nuevo hospital. Este posicionamiento surge después de que se conociera que los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado el inicio de la construcción de un nuevo edificio administrativo en ese órgano del Estado. Decisión que ha generado entre la población y los políticos diversas críticas porque alegan que un nuevo edificio legislativo no es prioridad y piden que lo que urge es la construcción del nuevo Hospital Rosales. Según el Ministerio de Salud, el nuevo Hospital Rosales contará con 3 modernas torres médicas, 712 camas hospitalarias, una unidad de cuidados intensivos equipada con los últimos adelantos tecnológicos, 29 especialidades, 67 consultorios y 25 quirófanos. El préstamo para construir el nuevo hospital fue solicitado por el Ministerio, explicado ante la Comisión de Hacienda y entró al Pleno Legislativo en legislaturas anteriores, pero no logró los votos para ponerlo en marcha. Por ahora, en la Asamblea, el nuevo presidente dice que buscará que su partido dé los votos, luego de que habló de la necesidad de construir un nuevo edificio legislativo porque donde hoy trabajan está dañado y pone en peligro la vida de los empleados y de los mismos legisladores. Esto dio paso a críticas por las condiciones que funciona el Hospital Rosales y donde a diario miles de pacientes asisten en busca de asistencia y que por lo tanto este proyecto debería ser prioridad. Con estos temas como telón de fondo, comenzamos la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Así es, saludamos a nuestro invitado de esta mañana, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana. Roberto, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, tal vez nos gustaría que comenzáramos evaluando la situación en la zona oriental del país. Se encuentra en estado de emergencia Chirilagua, Intipucay, diversas poblaciones debido a los daños. No sé si tienen ustedes un mensaje desde la Presidencia de la República para todos los salvadoreños que se han visto afectados por los enjambres sísmicos desde el fin de semana, secretario. Bueno, en primer lugar quiero expresar a nombre del Presidente de la República nuestra solidaridad con toda la población de la zona, Chirilagua, Intipucay, El Carmen, particularmente la población de la comunidad Tierra Blanca, que es, digamos, la comunidad que ha sido hasta ahora más afectada. Expresarles también que el día de ayer el Presidente de la República envió al Ministro de Gobernación, Aristides Valencia, para que en el terreno constatara la situación, hiciera un diagnóstico y se tomaron el día de ayer, por supuesto, las primeras medidas. Nos satisface enormemente que los comités de emergencia locales funcionaron inmediatamente, conjuntamente con los gobiernos municipales de Intipucá, de Chirilagua, y por supuesto que también las diferentes instituciones del Estado acudieron inmediatamente a atender la situación, lo cual continuó en la noche y continuará este día. El Presidente de la República conversó el día de ayer con el Ministro de Hacienda para establecer
la posibilidad de disponer de un recurso de inmediato, de un fondo de emergencia. Hay que decir que ese fondo está activado para atender particularmente la reconstrucción de las viviendas. Son alrededor de 80 familias las que han sido más severamente afectadas por daños a sus viviendas. Y este día estaremos completando el análisis en el terreno. Diferentes funcionarios estarán en el terreno para poder verificar exactamente otros aspectos adicionales aparte de las ayudas de emergencia. El día de ayer se activaron albergues, se activaron equipos médicos para atender. Solo tenemos un niño lesionado, no es grave, pero fue atendido inmediatamente, de tal manera de que creemos nosotros que la emergencia ha sido atendida en el marco de nuestras posibilidades, pero de manera inmediata. Es cierto de que este es un tema recurrente en esa zona. Es un enjambre sísmico que suele pasar en la zona de La Unión, o el sur de La Unión, el sur de San Miguel, y por supuesto también al lado de Nicaragua. Sin embargo, la intensidad y la duración de este enjambre hace posiblemente, genera una situación mucho más grave desde el punto de vista de los daños y desde el punto de vista emocional para las comunidades. Esperamos, es relativamente permanente, diría yo. No quiero usar la palabra normal, pero se ha dado en otras ocasiones que estos enjambres se prolongan varios días. Nosotros quisiéramos, por supuesto, de que estas cosas terminaran rápido, pero no depende de nuestra voluntad. Sí hay que decir de que hay que seguir pendientes de que esta situación todavía pueda prolongarse, pero haciendo un llamado a las comunidades, a la población, que actúe de manera organizada conjuntamente con los comités de emergencia, y ahí estarán atentas las diferentes instituciones del Estado. Me imagino que en el transcurso de este día ustedes van a dar más información respecto al tipo de asistencia que se va a dar a las personas, porque nosotros hemos estado en contacto con los equipos periodísticos que están precisamente ahí en la zona donde han ocurrido estos enjambres, y vemos que hay muchas casas dañadas, hay mucha gente que está, digamos, con problemas de salud debido al susto que se han llevado por toda esta situación. Me imagino que, como le decía, en el transcurso de este día se va a conocer el tipo de asistencia que me imagino va a requerir cada caso, ¿no? Sí, o sea, lo primero hay que decir de que las unidades de salud, los comités, los albergues se han habilitado. Hay que decir de que la actividad de esta ha afectado una zona amplia, digámoslo así, y los efectos son dispersos, o sea que no está concentrado en un solo punto. Son alrededor de 80 viviendas, pero de manera dispersa, y en este momento pues, están operándose los diferentes equipos por allá. No, hay agua, hay alimentación, hay albergues, hay asistencia de salud, y en el transcurso del día veremos ya qué otro tipo de ayuda de manera más permanente se puede dar a la gente. Obviamente nosotros vamos a estar a la expectativa de la información que pueda surgir desde la Casa Presidencial para, digamos, atender ese tipo de emergencias. Secretario, hay una cantidad de temas que queremos conversar con usted esta mañana, entre estos lo que está pasando con el crédito para el Hospital Rosales, que ha entrado de nuevo al centro del debate. Ese crédito está, digamos, desde hace un buen tiempo en la Asamblea Legislativa y siempre ha tenido diversos obstáculos para que se proceda a su aprobación. ¿Cómo ven ustedes en este momento el panorama desde la Presidencia de la República con un crédito que habían venido solicitando en diversas ocasiones y que siempre incluso entró a proceso de votación al Pleno Legislativo, pero siempre se quedaba, digamos, en el camino? ¿Cómo ven ustedes el panorama hoy? Sí. Bueno, primero hay que decirles que este es un crédito que fue negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2015. En mi calidad de secretario técnico y de planificación de la presidencia estuve negociando ese crédito. Fue aprobado por el BID, fue presentado en el año 2016 por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Este es un crédito que tiene varios componentes, pero uno de los componentes más importantes es
la reconstrucción del Hospital Rosales es prácticamente la construcción de un nuevo hospital de especialidades para el Hospital Rosales, incluye también la construcción de un nuevo hospital en la zona norte de San Salvador, en el área de Nejapa, e inversiones adicionales en otros hospitales. Desgraciadamente la visión antipatriótica, diría yo, de la oposición no ha permitido la aprobación de ese financiamiento. Fue aprobado en una primera votación en el año 2016, sin embargo, siempre hubo una negativa a la ratificación. Entonces, no hemos tenido, ese es un crédito que está por vencerse. Hemos tenido cooperación del BID de darle prórrogas, una prórroga, pero esta es la última prórroga prácticamente, y desgraciadamente el partido Arena en particular es el partido que más ha rechazado, con el argumento de que no hay seguridad de que va a haber suficiente financiamiento para digamos, para la contratación de personal. Es un argumento que no tiene absolutamente ningún tipo de justificación. Lo que pasa es que en esto ha reinado una visión de este tipo, o sea, el Partido de Arena ha querido que el gobierno no ejecute suficiente obra. El Partido de Arena tiene el propósito de obstaculizar la gestión del gobierno independientemente de los efectos nocivos que genere a la población. Es una estrategia que relativamente le ha dado resultados desde el punto de vista político, porque al bloquear el financiamiento usted puede mostrar menos resultados a la población. Y con esa mentalidad antipatriótica han actuado también en este tema del hospital. Lo que pasa es que hoy es un hecho relevante, es un hecho que no lo han podido ocultar y que la población tiene cada día más conciencia quién es el que está obstaculizando de manera permanente este tipo de inversión. Mientras obstaculizan este tipo de inversión, están permanentemente denunciando, mandando iniciativas para denunciar que hace falta tal o cual cosa en el Hospital Rosales, sin embargo no aprueban el financiamiento. De acuerdo a sus palabras, secretario, lo que estamos viendo es una estrategia partidaria, digamos, con visiones electorales. ¿Estamos hablando de eso? Es correcto, o sea, esa ha sido la estrategia de Arena, ¿verdad? Este no es un tema solamente en lo del Hospital Rosales, hay que decir. O sea, el bloqueo fiscal, el bloqueo a las finanzas públicas, el bloqueo a otro tipo de financiamientos ha sido la característica para que el gobierno no pueda ofrecer resultados de los compromisos que ha adquirido con la población, ofrecer resultados también en la solución de problemas concretos. Además del hospital, yo le puedo mencionar otros préstamos que se han perdido, por ejemplo, el financiamiento de la carretera de Zacatecoluca hacia el oriente, por ejemplo, que es la continuidad de la carretera que se está haciendo conjuntamente con Promilenio del aeropuerto a Zacatecoluca. Es un financiamiento que se perdió, aprobado ya por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya estaban los fondos reservados, sin embargo Arena dijo que no lo quería aprobar. Y como se necesitan los votos, porque ese tipo de decisiones se toma por mayoría calificada en la Asamblea, simplemente se perdió el financiamiento. Se perdieron otros financiamientos de la cooperación española. Hay que decir que el año pasado se tenía que aprobar una donación de la cooperación española también en caminos rurales. Lo obstaculizaron, ¿verdad? Venció en el mes de el año pasado, venció, y afortunadamente la cooperación española le ha dado una prórroga y se aprobó la semana pasada por presión. Pero ese tipo de fenómenos no puede pasar. Lo que nosotros creemos que hoy Arena podría flexibilizarse, no perdemos la perspectiva, porque este tipo de financiamientos, como por ejemplo la construcción de este hospital, los fondos que van destinados para eso, no se pueden gastar rápidamente. Un tipo de inversión de este tipo, como la construcción de estos hospitales, seguramente tardará en la construcción unos 3-4 años. El proceso no es corto para construir 2 hospitales. Entonces dicen ellos, ante la posibilidad de ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces dicen, sería bueno que nosotros lo aprobáramos porque ellos no dejan de creer en la posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, ahora están hablando de la posibilidad de votarlo, lo cual nos parece a nosotros que es una estrategia, repito, antipatriótica, perversa, porque no puede ser que se dilate, que se retrase la aprobación de recursos importantes que vienen a resolver
graves problemas de la población civil. Estaba revisando yo algunas notas relacionadas con el crédito del Hospital Rosales y uno de los argumentos que manifestaba en el momento que se sometió a votación, la que era diputada en ese momento, Milena Calderón de Escalón, decía que había baja ejecución de préstamos de parte del gobierno y que por eso ellos tenían reservas en cuanto a aprobar créditos, y entre estos iba el de 170 millones que habla de estos hospitales, del Hospital Rosales, el hospital en la zona norte y una cantidad de proyectos más pequeños que también están enfocados en el área de salud. No, o sea, es totalmente falso. O sea, realmente los financiamientos del Banco Mundial, que son los únicos que se ejecutaron en este periodo de parte del gobierno, han sido prácticamente finalizados. No existe cartera de financiamiento ni del BID ni del Banco Mundial en este momento. Cada gobierno ejecuta una parte de esos financiamientos. Generalmente la inversión pública se hace con financiamiento externo. Cada gobierno ejecuta una parte de la inversión que gestiona y generalmente hereda para la siguiente administración una parte de los recursos. Ahora, como no ha habido financiamientos aprobados, el próximo gobierno no tiene cartera que ejecutar. Y ese es hoy lo que a Arena le preocupa, porque cree, al menos existe la incertidumbre de quién va a ganar las elecciones, ¿verdad? Y ante esa incertidumbre de quién va a ganar las elecciones, habrá alguna posibilidad de tener alguna negociación que permita aterrizar en estos acuerdos, pero en realidad no hay financiamientos para el próximo periodo presidencial. Pero, ¿qué piensa usted de la controversia que se generó, digamos, en torno a si un edificio legislativo o un edificio, digamos, para el Hospital Rosales que pudiera garantizar atención a miles de pacientes que, digamos, si vamos en este momento, seguramente las consultas estarán llenas a esta hora? Sí, yo creo que la población salvadoreña se ha podido dar cuenta de cómo se establecen las prioridades para cada quien, ¿no? O sea, el edificio legislativo puede estar dañado y puede necesitar que se reconstruya, pero si se deja abandonada la posibilidad o se desecha la posibilidad de la construcción de los hospitales, comparativamente es muy negativo el ejemplo que los diputados están poniendo, particularmente Arena, ¿no? O sea, si Arena votara por estos financiamientos, posiblemente no se viera mal que se haga la reconstrucción del edificio legislativo, pero ante la negativa perversa de desaprobar o rechazar la aprobación de este financiamiento para la construcción de los hospitales, se ve mucho más negativo, por supuesto, la construcción de un edificio legislativo. Ahora bien, el crédito ya, digamos, son 170 millones, y yo tengo por acá lo que comprende. Comprende, bueno, la construcción del edificio del Hospital Rosales, que son, ya decíamos, que comprende varias torres, donde se va a dar todo tipo de atención. El nuevo hospital en la zona norte, que está valorado en 27 millones, de acuerdo a la información que se publicaba con este crédito, 33 equipos comunitarios de salud y de centros de referencia en San Salvador, Santa Tecla, San Miguel, Santa Ana, la mejoría de los sistemas para el tratamiento de aguas residuales y la compra de insumos médicos. ¿Ustedes consideran de que el crédito se va a quedar así y lo esperan que se apruebe tal y como fue presentado, digamos, por el ministro de Hacienda en su momento, Carlos Cáceres, o se puede hacer algún replanteamiento en algún momento? Bueno, mire, en realidad que se pueden hacer ajustes, pues en términos absolutos uno no puede decir que no, o sea, siempre existe la posibilidad. Pero estos financiamientos han sido rigurosamente analizados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya hubo una primera aprobación de la Asamblea Legislativa por mayoría simple. Son créditos que se aprueban en dos momentos, de tal manera que ya la Comisión de Hacienda, la Asamblea Legislativa, ya hizo un primer análisis para la aprobación. Entonces nosotros esperaríamos que no fuera ese el argumento para dilatar más la aprobación. En realidad, en el camino se pueden hacer ajustes, pero ese puede ser también otra táctica para dilatarlo más, ¿no? 49 votos fue la primera votación, eso logró el crédito, y obviamente para ratificarlo se necesitan 56, y es ahí donde estuvo el pero, que digamos que no permitió avanzar. Ustedes, sin embargo, consideran importante las declaraciones que daba Norman Quijano, quien ahora es presidente de la Asamblea Legislativa, y decía que él va a cabildear dentro de su propio partido para que se den los votos. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, nosotros esperamos que efectivamente así pase, ¿no? Él y su fracción han sido de los que más se han opuesto al financiamiento. Lo que pasa es que ahora
adversa la situación en la opinión pública, que se ven obligados a dar opiniones de este tipo, pero la verdad se constata con los hechos, ¿no? Así es que la mejor forma de comprobar si tienen voluntad es que voten. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana. Entre los temas que hemos abordado está la situación del oriente del país, que está siendo afectado por enjambres sísmicos, también la situación del crédito para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Secretario, hablemos ahora de cómo se encuentra esta fase, digamos, de encuentros con los partidos políticos. Hemos visto en diferentes momentos que se han reunido en Casa Presidencial, se han abordado diversos temas. Sabíamos de que hubo una reactivación de estas negociaciones en las últimas semanas. ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué temas se están abordando? Bueno, primero quiero decir que este diálogo ha tenido algunos resultados desde el año pasado para acá. Hay que recordar que se aprobaron la ley de responsabilidad fiscal, la reforma de pensiones, el financiamiento presupuestario, el financiamiento del déficit presupuestario y el presupuesto general del país, que tuvo que ser aprobado por mayoría calificada por el déficit fiscal, digamos. Que hoy por primera vez está incorporado en el presupuesto general. Este diálogo ha continuado, el periodo electoral, el desenlace del periodo electoral generó un reflujo, podríamos decir, pero se han reactivado las conversaciones. Intentamos nosotros avanzar en la negociación de un acuerdo fiscal mucho más amplio que limpie la mesa para el próximo periodo presidencial. Pero no lo hemos logrado. Previo a la terminación de la gestión parlamentaria anterior, el 30 de abril, la aprobación de dos financiamientos, uno que tiene que ver con los caminos rurales, el financiamiento que da el gobierno de España, que creo que son alrededor de unos 30 millones de dólares, y la aprobación de un financiamiento para la modernización de la gestión tributaria, que es una aprobación, una primera aprobación que se hizo. Ese es un compromiso que ya estaba adoptado cuando se aprobó el presupuesto general, que es un financiamiento de unos 30 millones de dólares también. Entonces, ese es el avance, pero tenemos grandes desafíos por delante. Tenemos el déficit fiscal 2019, que hay que abordarlo, ¿verdad? Porque hay que abordar el periodo de transición de un gobierno a otro, no de un partido a otro, ¿no? Sino que es de un gobierno a otro. Puede ser de un partido o de otro, el próximo gobierno. Hay que abordar eso. Generalmente en la transición hay que abordar temas financieros, vencimientos de eurobonos, por ejemplo. En agosto del año 2019 hay un vencimiento de 800 millones de dólares. El gobierno toma posesión el 1 de junio, le van a quedar menos de 2 meses para tener esos recursos y no están esos recursos. Puede haber un impago en ese momento si el país no tiene listas las condiciones. Debemos de abordarlo ya para que la transición sea limpia y no estemos con preocupaciones de amenazas fiscales de ese tipo. Entonces ese es un tema que nosotros creemos que hay que abordar. Lo mismo están todos los vencimientos del año 2019 al 2024 que pueden a nuestro juicio abordarse y tirar esos vencimientos para después del año 2035, de tal manera que le demos estabilidad financiera a varios gobiernos del país. Esos son temas macro que deben de ser abordados en esta mesa fiscal, pero Arena, ante su incertidumbre o su inseguridad de quién va a ganar las elecciones, nunca ha querido abordarlos. O sea que eso de que Arena esté seguro que va a ganar las elecciones, lo que refleja en la mesa es otra cosa, ¿no? Porque ¿cómo es eso de que no queremos limpiarle la mesa fiscal al próximo gobierno? Y nosotros hemos presentado permanentemente esa iniciativa en la mesa. Hasta ahora no ha habido voluntad. Y entonces ellos creen que si gana el FMLN, bueno, entonces estarían dando una limpieza de la mesa para que haya estabilidad financiera en el próximo periodo.
y como no tienen total certeza de que van a ganar, más con la ruptura que en este momento se está dando en el Partido Arena, que uno realmente no sabe con quién hablar, porque el diálogo lo estamos teniendo institucionalmente y así lo queremos seguir haciendo. Pero uno ve que el que está hablando como candidato a la presidencia es la persona que perdió. Es el que habla como candidato a la presidencia. Es el que tiene ahorita mayor interlocución en el ambiente político. Entonces, esa incertidumbre genera dificultades. De todas maneras, nosotros seguimos en esa marcha, en esa disposición de seguir abordando esos temas de interés nacional con la institucionalidad del Partido Arena. Bueno, si hablamos de la situación de la deuda inmediata, son 800 millones los que tendrían que tenerse para no verse en la situación esta de un posible impago. ¿Y qué tan contraproducente podría ser, digamos, que aparezca una vez más en el panorama económico salvadoreño, en el panorama fiscal, la palabra impago, secretario? Eso es muy negativo, se dio una vez, ahora venimos recuperando la credibilidad financiera internacional, las instituciones que miden el riesgo internacional de los países han venido mejorando la calificación del país. Todas las calificadoras de riesgo prácticamente han dicho de que el país ha venido mejorando, nuestras tasas de interés en el mercado internacional han mejorado. Es un buen momento incluso para la colocación internacional porque nuestras tasas de interés han mejorado y tenemos el riesgo que las tasas en general suban en el mercado internacional. O sea, deberíamos de aprobar esos temas ya. Entonces, es grave para el país tener amenazas de impago y la principal amenaza que tenemos está para el 2019 si los partidos políticos no nos ponemos de acuerdo en la aprobación de esos recursos. Lo más importante en realidad es el primer vencimiento, es el del año 2019 porque es el que tenemos más cerca y nosotros tenemos la confianza pues que en medio de todas estas dificultades, en medio de todas estas diferencias se puede llegar a acuerdos. Ahora bien, ahora hagamos una evaluación de lo que está pasando con la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Ustedes anunciaban el Plan 10, ya vimos algunos digamos, movimientos que se dieron en temas subsidios, pero digamos, ¿en qué están trabajando en este momento que podría conocer el ciudadano y que diga, bueno, esto me interesa porque obviamente va a tener un impacto en mi situación económica, puede, digamos, alentar o aliviar mi situación de la economía familiar? Bueno, mire, en primer lugar hay que decir de que el Plan 10 no es una cosa ajena al plan quinquenal, es digamos un plan que tiene tres componentes, diría yo. Uno, un plan de gerenciamiento más eficiente, un plan para acelerar el proceso de ejecución de diferentes proyectos que están en marcha. Tenemos muchas inversiones en marcha y queremos ejecutarlas con un nivel de rapidez superior, de tal manera de que podamos cumplirle a la gente en tiempo, con un conjunto de compromisos que hemos adoptado con la población. Entonces hay mucha obra que está en marcha, que se está acelerando, los procesos se están acortando. Ese es como es un rasgo de esta medida. El otro rasgo de esta medida es el acercamiento. Hay un nivel superior de contacto de los funcionarios con la población. A partir de eso se ha dinamizado el acercamiento mucho más. Hay un diálogo más sistemático ante diferentes situaciones que se están dando. El día de ayer, por ejemplo, ya vimos en el terreno, ustedes vieron el ministro de Gobernación inmediatamente en el terreno viendo esta situación. La Semana Santa, que fue cuando arrancó, todas las instituciones públicas se pusieron en el terreno a activar la relación para atender todo tipo de problemas de la comunidad, de salud, de seguridad, que son aspectos prioritarios. Entonces hay un tema de acercamiento a la comunidad, ¿verdad? Hay un tema de acercamiento, hay un tema también de involucramiento, de elevar los niveles de participación de la ciudadanía. Por ejemplo, le pongo ejemplos concretos para digamos, hacerlo más digerible. Se están reconstruyendo 1000 casas, 1000 escuelas, por ejemplo, con los privados de libertad. Es una obra que la población la ha visto bien. El programa Yo Cambio antes no era muy bien visto, porque se veía como, digamos, apoyar a los presos que tienen, digamos,
que han cometido delitos. Sin embargo, ahora que la población ve que el programa de lo que se trata es de darle servicio a la comunidad, de limpiar las playas, de limpiar las cloacas, de pintar hospitales, de pintar y reconstruir escuelas, se ve un cambio en ese enfoque. Y por otro lado, de lo que se trata es que no solamente sean los presos, sino que se eleve la participación de la comunidad en la solución de estos problemas. Ese es otro componente importante de la filosofía de este plan, o sea, gerenciamiento, acercamiento, participación y por otro lado hay que decir comunicación, porque se trata de comunicar más a la población las diferentes cosas que se están haciendo y en ese proceso estamos de darle un nivel superior de información a la gente porque mucha obra que se ha hecho tampoco fue difundida de manera oportuna. Ahora bien, una de las expectativas que existía cuando se anunció el Plan 10 era, digamos, todos los componentes que tenía, pero también otra interrogante es cuánto cuesta, digamos, el Plan 10, secretario. Bueno, mira, primero hay que decir de que los financiamientos están, en términos generales, asegurados en el plan quinquenal. O sea, este es un tema de gerenciamiento, de mayor eficacia y de mayor, digamos, acercamiento a la comunidad. Hay algunas cosas que sí podríamos decir que requieren recursos adicionales no previstos, como por ejemplo los subsidios. ¿Por qué los subsidios fueron afectados en el periodo anterior? Justamente por la asfixia fiscal que provocó Arena. O sea, Arena genera una situación de obstáculo a las finanzas públicas, entonces no quedó otra alternativa que reducir algunos subsidios. Ahora, ante el saneamiento que ha habido de las finanzas públicas, ya no podemos estar hablando de crisis fiscal, entonces efectivamente se puede ir gradualmente devolviendo algunos de esos. En el caso del gas ya pasó, hay factores externos que influyen en esto, pero en términos generales sí, ya se empezó. Por ejemplo, el cilindro de gas que cuesta 11.25, la población que tiene subsidio, por supuesto, está pagando $5. Entonces estamos hablando de una donación del gobierno a la comunidad, a cada una de las familias, de los 1.200.000 personas que tienen subsidio de $6.25. Ese ya se restituyó y se está en marcha la restitución de la parte afectada por el subsidio eléctrico. En este momento hemos incrementado más o menos unas 125.000 personas que tienen subsidio de energía eléctrica que en los meses anteriores se le había recortado. Entonces ahora se le está devolviendo su subsidio para impactar de nuevo en la economía familiar. O sea, este es un plan que va directamente a impactar la economía familiar de los salvadoreños. Hay otros aspectos que están en marcha, como por ejemplo la revisión, la evaluación y la suspensión de algunas comisiones bancarias, de algunas comisiones que riñen con la ley por parte del sistema financiero. Eso también ya se inició. Muy bien. Existen, digamos, una serie de interrogantes respecto a los cambios que hicieron en el gabinete de gobierno a raíz de los resultados que desde las elecciones del 4 de marzo. Y, digamos, hubo una expectativa de lo que iba a anunciar la presidencia de la República, pero una de las preguntas que todavía surge es ¿por qué no hubo cambios en materia de seguridad pública, que sigue siendo, digamos, un tema tan sensible para los ciudadanos y que muchos decían, bueno, es necesario que también en esa área se enfoque qué es lo que se puede hacer y si son las personas las que pueden estar fallando en determinado momento? Bueno, mire, hay que recordar que el presidente de la República hizo cambios importantes en seguridad pública, cambió a todo el gabinete de seguridad, ministro, viceministro, director de la policía, y esos cambios en términos generales han dado resultados. Otra cosa es que el fenómeno de la inseguridad sea un fenómeno complejo, extraordinario, que no tiene soluciones de cortísimo plazo. Pero si nosotros hacemos una evaluación del plan, digamos, de las medidas extraordinarias, que es lo que ha pasado en estos últimos 2 años, en realidad esas medidas extraordinarias han dado resultados. Se dijo, por ejemplo, que se iba a capturar a los 100 más buscados, a los 100 líderes de las pandillas más importantes de este país, y en este momento el 100% están capturados o muertos. Lo que pasa es que el fenómeno no terminó con capturar las cabezas de las pandillas,
se tiene, por ejemplo, el 95% del control de las comunicaciones en los centros penales. Que eso hubo una oposición, incluso hubo una oposición no solo de los partidos políticos, hubo oposición de las empresas. Todavía hay gente del Partido Arena que dice de que hay que darle wifi a los líderes de las pandillas en los centros penales. O sea, todavía tenemos y todavía hay interés en suspender esas medidas extraordinarias. Hay que recordar que la última aprobación solo fue para 6 meses, porque quieren devolverle el internet a los líderes de las pandillas que están en las cárceles. A ese nivel a ese nivel han llegado las cosas. Y nos dimos cuenta cómo en la campaña electoral, en este proceso electoral que recién acaba de pasar, algunos partidos políticos, particularmente Arena, se vio digamos, beneficiado por la votación de los familiares de las pandillas. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Esperamos recibirlo nuevamente para que sigamos conversando de estos temas que obviamente nos interesan a todos los ciudadanos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a ir hasta la sala de Noticiero Hechos con Lorena, con Célida y con Carlos. Hay más información en esta mañana de lunes.